Pues hola de nuevo, Isidro, un placer como siempre tenerte por aquí. Hola, Fidel. Hoy parece ser que nos vas a hablar del siglo V en adelante y vamos a conectar con los visigodos, ¿no es eso? Así es. Empezamos con la caída del Imperio Romano y ya entramos de lleno en otra época distinta, la época visigoda. Coincide con la invasión, lógicamente, de los pueblos bárbaros. Genial. Me parece muy interesante porque es una gran oportunidad para todos eso, el tenerte aquí y que nos puedas ilustrar sobre lo que es la historia de Cantabria y además de una forma tan coherente como tú lo propones. Bueno, pues venga, ponte a hablar. Venga, empezamos entonces. Bueno, pues muy buenos días, aquí seguimos otra vez hablando de nuestra historia, de la historia de Cantabria, y como dije en un principio, es mi visión sobre la historia de Cantabria. Ya dije que no soy historiador, soy un aficionado a la historia y a las letras, aunque tengo ya 5 libros escritos, publicados, pero sí que es cierto que la historia, como puede tener muchísimas interpretaciones, yo voy a hablar de, como he hecho hasta ahora, de mi visión sobre la historia de Cantabria. Siempre, lógicamente, avalada y basada en el trabajo de investigación de muchos de grandes historiadores. Hemos visto anteriormente cómo hablábamos de la existencia del pueblo de Cantabria, ya desde hace muchísimos siglos, y cómo el Imperio Romano pues va teniendo su decadencia después de las guerras cántabras y de la ocupación, no del todo, del territorio cántabro. Acaba, lógicamente, con la invasión, como sabemos, de los pueblos bárbaros indoeuropeos. En la península ibérica llegan los suevos primero y los alanos, y más adelante, ya a mediados del siglo V, llega el pueblo visigodo, que es el que se asienta en la península ibérica, salvo en el sur, que seguía, en la parte bética, seguía todavía un poquito la romanización y las costumbres romanas, y en la parte noroeste, donde, coincidiendo con Galicia y parte de Asturias, estaban situados los suevos. Los visigodos, al final, se hacen dueños de casi todo el territorio peninsular, pero a excepción de Cantabria y de los vascones. En aquellos tiempos, donde el pueblo visigodo dominaba totalmente, como digo, casi totalmente la península, había lógicamente enfrentamientos entre los visigodos, entre los cántabros y entre los vascones para simplemente defender su territorio. Podemos decir que el pueblo de Cantabria ha destacado siempre dentro de la península ibérica como el pueblo de costumbres más recias, de luchar más por su libertad y por su independencia. Y esto, sin duda, le formó un carácter propio que más adelante, que ya veremos también más adelante, con la época ya de la invasión musulmana, siglo VIII o siglo IX, como incluso, y como dice la Real Academia de la Historia, los orígenes de la monarquía de España hay que buscarla en Cantabria. Esto lo hablaremos más adelante, pero ese carácter indómito, esa forma de ser y de vivir en libertad, pues fue forjando todos estos acontecimientos para al final llegar a ser la cuna de la monarquía española, que con personajes, con hombres nacidos en la Cantabria libre. Pero bien, vamos a volver a situarnos en la invasión visigoda y cómo ya Cantabria aparece también en muchísimos libros y en obras de historiadores y de gente de aquella época. Por ejemplo, podemos hablar de San Isidoro. San Isidoro, que vivió en el siglo VI, siglo VII, ya hablaba del pueblo cántabro y cómo llamaba la atención frente
al todopoderoso pueblo visigodo, cómo llamaba la atención su carisma y cómo ellos defendían su libertad y no permitían que las tropas visigodas, las potentes tropas visigodas, pudieran entrar en Cantabria. Por ejemplo, San Isidoro, y me vais a permitir simplemente leer pequeños trozos, pequeñas frases escritas por San Isidoro, en la que hablaba ya sobre los cántabros, y decía que su ánimo es pertinaz y especialmente dado al bandolismo y a la guerra, y que están siempre dispuestos a desafiar los castigos, reflejando así el género de vida de los cántabros frente a otros pueblos, como primero fue ante Roma y ahora frente ante los visigodos. También decía que hay varias pruebas que demuestran el dominio que ejercieron los invasores sobre Asturias y no hay testimonio alguno, dice, sobre la independencia de los astures en esos momentos. De hecho, dice San Isidoro, cuando se refiere a los que llama rebeldes, pero no hace lo mismo con los cántabros y con los vascones, a los que confirma como pueblos que no estaban dominados. No simplemente que no eran rebeldes, sino que no estaban dominados y vivían en libertad. Llegó a decir San Isidoro en una ocasión que Cantabria era una nación. Por lo tanto, son referencias que ya nos hacen pensar, nos tienen que hacer pensar y reflexionar un poquito, qué nos encontrábamos aquí en esa época, cuál era la relación de los visigodos con los cántabros y viceversa, y qué pasó en aquellos momentos. Sí que es cierto que Leovigildo, en el siglo VI, a últimos del año 580, algo así, siglo VI, sí que entró en Amaya, que era la capital de los cántabros, entró en Amaya y la destruyó por completo. Pero de ahí no pasó. Los enfrentamientos contra los cántabros eran también muy dificultosos para cualquier pueblo invasor por la orografía cántabra y sobre todo por la pertinaz lucha que los cántabros siempre tuvieron para defender su territorio. Por lo tanto, siempre permanecieron libres, pero en el tiempo tantas guerras, tantos enfrentamientos, tantas luchas, lógicamente llega a cansar. Hubo un pacto entre los visigodos y los cántabros para decir, bueno, basta ya de guerras, de enfrentamientos, aquí vamos a formar un ducado al estilo visigodo, el ducado de Cantabria, pero con la diferencia de que los cántabros eligieran ellos a su propio gobernante, a su propio líder. Ese pacto, digamos, consiguió que terminaran las guerras y los enfrentamientos entre visigodos y cántabros. Pero ese líder, ese gobernador que eligieron los cántabros, lo eligieron ellos mismos, no fue impuesto por los visigodos, como era la costumbre, sino que los cántabros, el pueblo, eligió a la persona que ellos quisieron llamar duque. Al estilo visigodo fue un duque, y fue el primer duque de Cantabria, que fue el duque Fábila. De ahí ya se puede decir que las famosas beretrías con las que se manejaba el pueblo cántabro y que más hacia acá, más adelante ya en la Edad Media también fueron desarrollando, esas beretrías donde el pueblo elegía a sus líderes, eso es un avance de la democracia actual. Hay unas beretrías también parecidas que aparecen más tarde en Castilla, pero no son las mismas, porque así como las beretrías cántabras era el pueblo en general, toda la masa del pueblo, los que elegían a su líder, a su gobernador, en Castilla eran las familias nobles, eran personas elegidas para, digamos, votar y elegir a la persona que debía de gobernarles. Sin embargo, como digo, en Cantabria todo el pueblo llano, todas las personas las que podían elegir. Las beretrías que han ido desarrollándose y que hemos ido heredando hasta nuestros días. Hasta hace poco todavía hay concejos en Cantabria donde se van eligiendo personas, etc. Y de ahí también vienen luego los hidalgos, que es otro tema ya más de la Edad Media, que se puede hablar en otro momento. Por lo tanto, partimos de la base de que tenemos ya un duque en Cantabria, Fábila,
elegido por el pueblo. Coincide que Fábila es el padre de Pelayo, que también luego hablaremos. Pero ya aparece, es un hecho muy significativo, aparece en muchas referencias, incluso hay una muy clara que tenemos en el Alcázar de Segovia, en donde en la Sala de los Reyes del Alcázar de Segovia, si algún día lo visitáis, aparecen en la cornisa, todo alrededor de la cornisa del interior, aparecen unas pequeñas estatuas y debajo de cada una inscripción. Esas estatuas corresponden precisamente a los reyes de España desde Pelayo hasta Felipe II. Felipe II, época en la que se construyó esa Sala de los Reyes. Pues bien, debajo de esas inscripciones, en la de Pelayo, aparece Pelayo, hijo de Fábila, duque de Cantabria. Es decir, que ya dicen ahí, en el siglo XV, siglo XVI, ya se habla de que Pelayo era hijo de Fábila y de que Fábila era duque de Cantabria. O sea, son, digamos, como he dicho al principio, son cosas para reflexionar. Es decir, cuando la historia la vas recibiendo, la vas leyendo y hay datos concretos que nadie puede distorsionar, ni olvidar, ni ocultar, pues te tienen que hacer pensar un poquito, ¿no? Y efectivamente, si sabemos el ducado de Cantabria que existía, sabemos quién era su duque, el primer duque que tuvo, y que habla de que era el padre de Pelayo, bueno, pues eso para después, lo que veremos después, lógicamente, sería también interesante tener en cuenta. Por lo tanto, nos situamos en esa época, bueno, pues muy importante, donde hay también un enfrentamiento entre la iglesia visigoda y la iglesia católica cántabra, porque los visigodos era la religión arriana que creen en Dios, pero lo que no creen es creen en Jesús, pero como hijo adoptivo de Dios. No creen en la virginidad de la Virgen María, pero esa religión arriana la impusieron desde Toledo con sus obispos, que chocaron frontalmente con un monje que estaba allí perdido, refugiado en las montañas cántabras, beato, un monje lebaniego que vivía en Liébana, en uno de los muchos monasterios, o más que monasterios, conventos, pequeñas iglesias, pequeños refugios donde vivían muchos monjes. En uno de ellos vivía Beato, que es el que se enfrentó con los visigodos en cuanto a la religión. Beato defendía la religión católica, como el pueblo cántabro había heredado anteriormente como religión católica del Imperio Romano, una vez ya que se había introducido en Roma el catolicismo, pero los visigodos defendían, como digo, la religión arriana. Había un obispo en Toledo, visigodo, Elipando, el que mandaba cartas a Beato y hablaba de él como que era un burro que vivía en las montañas, que no sabía nada, que no conocía la religión, despreciándole en una palabra. Bueno, pues tenemos a Beato como autor del libro del Apocalipsis de San Juan, que son 12 tomos en un libro, que hablaba y explicaba perfectamente de la divinidad de Jesucristo frente a las tesis arrianas de los visigodos. Hay que pensar que en esa época Cantabria estaba llena de monasterios, como he dicho antes, y que teníamos también la afluencia, la llegada de muchos monjes que venían de la zona ya más romanizada, de la zona de las zonas bajas del río Ebro, que siguiendo el curso del río Ebro precisamente llegaban a Cantabria a intentar cristianizar a todas aquellas personas, a los cántabros, que era todavía un pueblo, todavía no estaba del todo cristianizado y donde era necesario, pues eso, predicar y hablar de la religión de Cristo. Ahí tenemos estos monjes, entre ellos tenemos al monje San Millán de la Cogolla, que venían a predicar y que se refugiaban en las numerosas
ermitas rupestres que tenemos repartidas por el sur de Cantabria, como si ahora en Valderradible se pueden encontrar cantidad de ellas. Ahí venían, ahí se refugiaban, ahí oraban ellos y, por supuesto, desde ahí trataban de predicar y de cristianizar a los cántabros. Se refugiaban ahí simplemente porque, bueno, pues eran muy humildes, venían sin nada, sin ninguna pertenencia, pero también estamos hablando de unos tiempos, unos años, donde los bosques, profundos bosques, donde habitaban pues, animales y fieras salvajes, de los que lógicamente tenían que refugiarse y protegerse. Ahí tenemos también que pensar que los autóctonos de entonces, los habitantes de Cantabria, sin cristianizar, pues tampoco les veían con muy buenos ojos a veces, y tenían ellos, pues lógicamente, que protegerse. Pero poco a poco su labor fue haciendo mella y efectivamente el trabajo que hicieron durante el siglo VI, siglo VII, siglo VIII fue muy importante. Bueno, efectivamente Cantabria fue el refugio de muchas de las reliquias que llegaron más tarde con la invasión musulmana aquí, a esta tierra, a Cantabria, como puede ser, por ejemplo, el Ignum Crucis, que es el trozo de la cruz de Cristo más grande que se conserva y que lo trajo, vino desde Astorga a refugiarse aquí, a refugiarlo aquí en el monasterio de San Martín de Turieno, hoy monasterio de Santo Toribio de Liébana, que fundó Toribio, arzobispo de Palencia. El que trajo más adelante, en el siglo VII, siglo VII, siglo VIII, esta reliquia fue otro Toribio, que fue precisamente el obispo de Astorga. Bien, pues en estas tierras nos encontramos también con otras reliquias que llegaron, como la de Santa Juliana del Mar, o simplemente las reliquias de las cabezas de San Emeterio y San Celedonio, actualmente patronos de Santander, y que, como se sabe, fueron dos jóvenes que martirizaron en Calahorra, cortándoles la cabeza por no querer renegar del catolicismo. Cantabria, al fin y al cabo, era el refugio de todas estas reliquias, refugio de muchos conventos, y simplemente porque se mantenía libre todavía de la invasión visigoda y posteriormente la invasión musulmana. También para entender esto es importante saber que las fronteras de Cantabria, en aquella época, hablamos de la época visigoda, seguían intactas con relación a las fronteras romanas y prerromanas, es decir, que no habían variado. Por la zona occidental, Cantabria seguía hasta el río Sella. Por el sur comprendía gran parte de todas las montañas de los Picos de Europa, montañas de Riaño, comprendía parte del norte de Burgos, parte del norte de Palencia. Por lo tanto, teníamos, incluso habla también, como he dicho antes, San Isidoro y otros escritores de la época hablan también de los pueblos que comprendían Cantabria todavía en el siglo VII, siglo VIII, diferentes tribus, diferentes etnias, diferentes pueblos o clanes, y habla situados del río Sella hacia el este, habla de pueblos como orgenomescos y badinienses, que pertenecían a los cántabros. Por lo tanto, sabemos también hasta dónde llegaba el ducado de Cantabria, cuáles eran sus límites, por el sur, norte, el norte lógicamente el mar Cantábrico, y en esa situación el pueblo cántabro seguía manteniendo sus fronteras y su diferenciación sobre el resto de los pueblos limítrofes. Pueblos limítrofes que en gran medida se fueron con los años posteriores apropiando de nuestra historia, de la historia de Cantabria, y que también iremos hablando más adelante del tema este. Por lo tanto,
Para situarnos y dejar en una época visigoda, sabemos que se forma el Ducado de Cantabria, sabemos cuáles eran sus límites, conocemos que Cantabria también se enfrentó a los visigodos, a Leovigildo y a Recaredo, que fue su hijo, etc., se fueron enfrentando en el siglo VI, siglo VII, pero como no conseguían llegar más allá de lo que llegaron, que fue Amaya, pues pactaron los visigodos con los cántabros y formaron el Ducado de Cantabria. Que Fávila fue su primer duque y que en esa época, como Cantabria seguía libre, fueron llegando aquí muchas reliquias del resto de la península que peligraban ante el empuje posteriormente musulmán. Son datos que se recogen, como he leído que hablaba San Isidoro, son datos que hemos recogido de otros historiadores y que simplemente tratamos de analizar y de explicar un poquito para el entendimiento completo de esa época lo que era Cantabria.